¿Ya? Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de los martes. Y pues estamos estudiando lo que son las raíces, estamos estudiando lo que son los dones. Y sé que la mayoría de ustedes tal vez no tienen el contexto, así es que vamos a contextualizar un poquito. Y los que han tomado los estudios pues sabrán de qué estamos hablando, y los que no, pues con base a lo que hoy vamos a explicar, pues ya van a tener el contexto de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de dos raíces, hemos estado hablando de raíz de la amargura, y hace 2 semanas comenzamos con la raíz de la ignorancia. Entonces hoy vamos a continuar con el estudio, pero antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración, hermanos, para darle gracias a Dios, porque en medio de tantas situaciones el Señor está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y Señor, a ti te damos la honra y la gloria, bendito Señor, porque a pesar de las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo ahora, en estos momentos, Señor, pues podemos estar y entrar confiadamente al trono de tu gracia. Sabemos que todavía nos falta un buen trecho para pasar, pues en medio de esta contingencia, Señor, pues aún estamos prácticamente en 1/3 de lo que falta. Ayúdanos a tener la fe, ayúdanos a tener la fortaleza para saber cómo llevar esto, para saber cuidarnos, protegernos y tener los cuidados necesarios para no enfermarnos. Sobre todo que nuestra fe no caiga, sobre todo que nuestra fe se mantenga firme y estable. Sobre todo, Señor, ayúdanos a entender el día de hoy, en esta noche, lo que significa estar arraigados, lo que significa tener una raíz profunda y cancelar raíces secas. Bendito Padre, te sea la hora de la gloria, y te pedimos, Señor, por todos aquellos que el aviso llegó demasiado tarde y ya han resultado contagiados, o que tienen algún familiar contagiados de este virus. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, se postre delante de ti toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y seamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, y la sanidad llegue. Bendito Padre, a ti sea la hora y la gloria, Señor, y saludamos a todos los hermanos, no importa la denominación. Ahora lo único que importa es la cobertura de la sangre de Cristo y el amor a nuestro Dios, a nuestro prójimo, pero sobre todo el amor a nosotros mismos. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, contextualizando un poquito, hablamos de la raíz de la ignorancia. La raíz de la ignorancia es lo contrario de la raíz del entendimiento. Estamos hablando de dos árboles que se oponen: el árbol de la virtud, el árbol de los defectos. Hablamos también del reino del espejo, en donde todo lo que sucede en ese reino pues es invertido y es inverso a lo que Dios quiere. Es lo que va en contra de todo lo que se llama Cristo, de todo lo que se llama santo, de todo lo que se llama puro. La raíz de la ignorancia, cuando se suma a otras situaciones, pues se transforma en otras cosas desagradables, como por ejemplo la ignorancia cuando se suma a la religión, se convierte en fanatismo, se convierte en terrorismo. La ignorancia cuando se suma al poder, se convierte en tiranía. La ignorancia cuando se suma a la libertad, se convierte en libertinaje. La ignorancia cuando se suma al dinero, se convierte en corrupción. La ignorancia cuando se suma a la pobreza, se convierte en crimen. La ignorancia es lo contrario del entendimiento. Y vemos en nuestro primer versículo de hoy, en Hechos 17:30, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero Dios, habiendo
disminuido los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces vemos que entre la ignorancia y el entendimiento hay algo intermedio que es el arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento para poder nosotros llegar al entendimiento e ir dejando lo que es la ignorancia. Muy bien, vamos a Mateo 13, del 3 al 9, de donde surge este estudio de las raíces y donde surge este estudio de los dones. En Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, nos habla de la parábola base, de la parábola fundamental de lo que es el reino de Dios. O sea, el evangelio está basado en esta parábola. Casi todo el mensaje de Jesucristo se deriva de esta parábola. Para mí es la parábola central, es la madre de todas las parábolas. Es la parábola del sembrador. En el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Te lo iré explicando conforme lo leemos para no leerlo dos veces. El que sembraba salió a sembrar. Significa que el que tiene una predestinación por parte de Dios, el que tiene un conjunto de dones que lo llevan a ser evangelista, su función es evangelizar. El que tiene la función de interceder, lo que va a hacer es interceder. El que tiene la oración de servir, lo que va a hacer es servir. El que tiene la oración de orar, es porque tiene un ministerio de oración y sabe cómo llevar esa oración. El que tiene el ministerio de la sanidad, sabe cómo llevar esa sanidad y darle la honra y la gloria al Espíritu Santo. Dice aquí, el que sembraba, salió a sembrar. Versículo 4, y sembrando, o sea, llevándolo a la acción, lo que ya había entendido, que es lo que le falta a la iglesia actual. Podemos escuchar, podemos estudiar, podemos escudriñar, podemos orar, podemos interceder, pero hay algo que la iglesia ya dejó de hacer y esto es sembrar, o sea, evangelizar, compartir de la palabra de Dios a otras personas que son vulnerables al pecado. Y sembrando, o sea, en una acción continua, parte de la simiente, o sea, la semilla cayó junto al camino. Y recuerden que el camino es la verdad. Y dicen que estuvo tan cerca del camino, que cayó cerca del camino de la verdad. Vinieron las aves y se la comieron. Las aves son las preocupaciones, son las desavenencias, son circunstancias del pasado, es lo que nosotros no nos atrevemos a vencer. Y se comieron la semilla no creció. En el versículo 5 dice, y parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Muy bien. En el versículo 5, no tenía profundidad de tierra. En otras palabras, la raíz no tenía dónde afirmarse, no tenía mucho espacio para crecer, porque acuérdense que de la llenura del corazón habla nuestra boca. Y si nosotros estamos llenos de cosas desagradables a Dios, por más que tengamos la intención de servirle a Dios, por más que tengamos la capacidad de obedecerle a Dios, por más que querramos nosotros pasar por el proceso de sanidad que el Evangelio mismo nos indica, por más que querramos ser agradables a Dios, si aún tenemos raíces de amargura, de ignorancia, de duda, de miedo, de ira, de ansiedad, es muy difícil que la raíz que Dios quiere que crezca pueda asirse, pueda afirmarse y pueda arraigarse. Dice, cuando salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Recordemos que la presencia del Espíritu Santo es un fuego. Es un fuego abrasador, dice la Biblia, es una lumbre que nos llena,
La llenura del Espíritu Santo es una lumbre. Por tanto, si la raíz está firme, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no te consume, no te destruye. Lo que hace te vivifica, te edifica, en vez de lastimarte. Cuando nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestro pecado, entonces cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es cuando nos lastima, porque realmente no queremos dejar las cosas malas. Versículo 7, parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Es cuando te hablan de Dios y tú aceptas de Dios, pero estás viviendo en un ambiente que es desagradable, en donde tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hermanos te están diciendo, oye, no pierdas el tiempo, ¿para qué vas con esos hermanos? ¿Para qué vas con los aleluyas? Mira, ¿de qué te sirve tener tu Biblia agarrada? ¿De qué te sirve? Sí, y tanto que te están diciendo y diciendo y diciendo y diciendo, que terminas tú aceptando una mentira cuando ya habías aceptado una verdad. Estas son las espinas. El versículo 8 dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto. Hace una pausa entre la coma y la Y, el nexo y el vínculo, en donde se da por entendido que cuando cae en buena tierra, la raíz crece, la raíz se extiende y la raíz se arraiga. Y dice, y dio fruto. Recuerden que para que un árbol pueda crecer en firmeza, la raíz tiene que ser mínimo igual de fuerte que lo que es el tronco y que lo que es las copas del árbol. Entonces estamos hablando de una igualdad de fortaleza. Mi raíz tiene que ser tan fuerte como mi convicción y como mi fe. Si no tengo una firmeza en mi convicción, cuando venga la tribulación, mi árbol se va a caer y no va a haber fruto. Dice el versículo, la cual dio asiento. O sea, hay personas que su 100%, cada vez que hablen de la palabra de Dios, aceptan a Cristo. Hay personas que de cada 10, 6 aceptan a Cristo. Y hay personas que de cada 10 aceptan 3. Termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo, la palabra, el verbo oír en la antigüedad no significaba nada más como ahorita escuchamos un sonido ambiental que es el ventilador, un sonido ambiental que es un vehículo que pasó. Eso es oír. En el verbo antiguo significa prestar atención de tal manera que tus sentidos estén alertas a lo que tú estás escuchando para recibir bendición y para poder escudriñar y para poder determinar que lo que escuchas es verdad, es mentira o que es lo que tú estás escuchando. Muy bien, esta es la parábola y esta es la parte lineal, es la parte medular, es la parte central de la enseñanza. Te lo dije nada más para contextualizar y ahora te voy a decir 2 definiciones de acuerdo a Colosenses 2:7. Buscamos Colosenses 2:7 y nos vamos a topar con un versículo que viene siendo la base de un cambio espiritual en nuestras vidas. Si no sucede esto en tu vida, hermano, entonces estás perdiendo el tiempo en la fe. Si no sucede esto en tu vida, hermano, por más que ores, por más que busques a Dios, tarde o temprano vas a regresar a lo que hacías antes. Tarde o temprano vas a volver a caer con lo que tropezabas. Capítulo 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Y el versículo 6 dice, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Versículo 5. Versículo 5 al final dice, y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien, para que yo pueda tener esa firmeza que habla Pablo a Colosas, a la iglesia de Colosas, para que yo pueda tener esa santidad, para que yo pueda tener esa convicción
que puede hacer que yo haga mayores cosas que Jesucristo. Yo necesito hacer 3 cosas que dice este versículo. Primero, arraigarme, luego sobreedificar y luego ser confirmado en la fe. Si yo lo leo a la inversa, porque recuerden lo que es la escalera espiritual, es ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y esto es el orden de Dios para el hombre, de abajo hacia arriba. Y recuerden que el velo se rompe de arriba hacia abajo, pero para que tú llegues a Dios, tú llegas de abajo hacia arriba, y esta es la escalera espiritual. Constantemente lo vamos a estar mencionando y por eso lo explico. Sé que muchos ya entienden el concepto, pero sé que otros no. Entonces, cuando dice que hay que amar a Dios, al prójimo y a uno mismo, se refiere desde mi perspectiva a que debo de tener un amor por mí mismo, un cuidado por mí mismo. Tengo que buscar sanar, tengo que buscar arraigarme, tengo que buscar ese bienestar como ser humano para poder servirle a Dios de la forma grata y luego pueda yo amar a mi prójimo y a mis semejantes de la misma manera en que me amo. Y por último, cuando yo desarrolle ese amor espiritual, pueda yo darle a Dios lo que Él se merece, de la forma que Él se merece y a la medida que Él se merece. Eso es darle la honra y la gloria. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, así como he aprendido, tengo que confirmarme en la fe, sobreedificarme y arraigarme. Vamos a entender el proceso porque el versículo 7 lo dice en este orden. Arraigado, sobreedificado y confirmado. Desde la perspectiva de Dios es arraigado, sobreedificado y confirmado. Y desde mi perspectiva, usando la escalera espiritual, yo tengo que ir al revés, confirmados en la fe. Muy bien, ya creí en Dios. Luego que sigue. Dice Efesios 2:8 que es un don de Dios la fe. Por tanto, yo no puedo decir que solo por creer ya tengo el cielo y la entrada y la puerta abierta de manera permanente. No, porque la palabra de Dios en Mateo dice que después de que tú recibas a Cristo en tu corazón, tienes que recibir un discipulado, tienes que recibir un estudio, tienes que recibir una preparación que te va a llevar a ser un instrumento útil para Dios. Y esto es confirmado en la fe. Cuando tú estás confirmado en la fe, es porque ya estás convencido de a quién quieres seguir, ya estás convencido de cómo lo quieres seguir, ya estás convencido y enterado de la manera en que este sujeto, en este caso Dios, quiere que nosotros le sigamos. Hay 2 maneras, la manera que Dios nos tiene y la manera propia y personal, que es lo que vemos igual en las iglesias. Yo puedo seguir a Dios, pero seguirlo a mi manera. Y Dios me dice, cuidado porque todos me han engañado, no están haciendo mi voluntad, están haciendo lo que ustedes creen que es mi voluntad. Pero como no escudriñan, pero como no leen, pero como no entienden, como no llegan a la parte medular que es arraigarse, todo lo que ustedes hacen es inmundo para mí. Muy bien, en la segunda parte, después de que yo ya sé qué es lo que quiero, mi compromiso, mi disciplina, mi preparación, ahora sigue la sobreedificación. ¿Qué significa la sobreedificación? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque ya no soy la antigua criatura, soy la nueva criatura. Entonces, sobre lo que ya está, y fíjense lo curioso, porque cuando alguien muere sirve de abono para la tierra y es donde puede germinar algo nuevo y empieza el brote de la raíz buena. En la medida en que tú mueras a tu vida antigua, en esa medida tu raíz empieza a arraigarse. Cuando tú te niegas a morir del todo, lo que estás haciendo es poner espinas junto a una raíz buena, que a la larga lo único que vas a hacer es matar y ahogar la raíz buena, con esa intención de servirle a Dios. Cuando ya me he sobreedificado, cuando ya soy una nueva criatura, cuando ya no le hago caso a mi carne, cuando ya no le hago caso a mis emociones, llego a la parte espiritual, a la parte medular, que es arraigados. Y la palabra arraigado quiere decir
un conjunto de antecedentes e intereses o hábitos que hacen que una cosa sea estable o segura o que ligan a una persona o un lugar determinado. Te lo vuelvo a repetir. Arraigarse es un conjunto de antecedentes, intereses o hábitos que hacen que una cosa sea estable o segura o que ligan a una persona a un lugar determinado. Como cuando tú estás llevando a tu hijo por primera vez de paseo y tiene que cruzar en una avenida peligrosa en donde vienen coches en ambas direcciones. Tú tienes que arraigarte con tu hijo, porque en una de esas tu hijo se asusta y se desprende de ti y viene un peligro para él y una desesperación para ti y puede haber una circunstancia y una consecuencia negativa. Entonces, cuando tú vas a cruzar en esa avenida, tú lo que te aseguras es arraigarte con tu hijo para que cuando él quiera asustarse o quiera soltarse, él no lo pueda hacer. Eso es arraigarse en el mundo espiritual. Hacer que mis raíces crezcan y se expandan de tal manera que aunque yo dude en alguna cosa, yo pueda afirmarme en otras cosas. Eso es arraigarme. Es tejer la raíz y expandir de tal manera que mi raíz no es lineal. Mi raíz es expansiva. La mente es expansiva, la mente no puede ser lineal. El entendimiento es expansivo, el entendimiento no es lineal. En cambio, la ignorancia es lineal. Y por eso la ignorancia te lleva a ser radical. Esto no es grato a Dios y no te permites escudriñar para ver si no te has equivocado. Eso es ser radical. ¿Puede ser radical de manera positiva? Sí. El radicalismo positivo viene siendo así. Yo sé en quién he creído, por tanto, no abandono a Dios. Porque ya sé, ya lo creí, ya lo viví, ya lo experimenté. Ya la fe que yo tengo no es una fe que a mí me contaron, sino que es una fe que yo ya viví. Yo ya tuve mi experiencia con Dios, yo ya tuve mi acercamiento con Dios, por tanto me arraigo, no en lo que me dicen, sino en lo que yo ya viví. Y es cuando en la Biblia le llama esto comunión. Muy bien, hablando de raíces, raíz significa, sé que muchos me van a decir, significa la parte que te une el árbol con la tierra. No, significa esto, parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta. Eso es raíz. Y cuando hablamos de raíces espirituales, por más que tú ores, si por más que tú leas la Biblia, si por más que tú le preguntes a tu pastor o por más que tú vayas a la iglesia, estás tratando de cambiar, pero tus hechos y tus pensamientos te llevan a una parte contraria de donde tú quieres llegar. Quiere decir que tienes una raíz que te está haciendo ser de la forma que tú eres. Y mientras no te arranques esa parte oculta que tú no quieres enfrentar, no vas a poder cambiar. Entonces raíz significa la parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta. Nosotros vemos el árbol y no vemos la raíz. No podemos ver qué tan profunda es la raíz de un árbol. Podemos ver a lo mejor la parte superficial, pero no podemos ver la raíz en sí de ese árbol. Vemos un árbol hermoso, vemos un árbol con frutos, vemos un árbol que da sombra, pero lo que hace al árbol ser hermoso y ser productivo es la calidad de la raíz, la calidad del arraigo que tiene hacia la roca que es Jesucristo. Muy bien, esto es el estudio de las raíces. Ya hemos analizado la raíz de la amargura, que si no tienen el estudio lo pueden solicitar y se les puede ir diciendo poco a poco, mezclando lo anterior con lo nuevo para irnos poniendo al día. Ya hablamos también de la raíz de la ignorancia y en eso estamos ahorita. Entonces nos vamos ahorita a lo que es Job. Job 28, 9
que a nuestros hermanos les había pedido que lo lean como tarea, pero pues ahorita por las circunstancias vamos a analizarlo directamente. Job 28, versículo 9, dice: en el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. El pedernal es una piedra muy filosa que puede cortar casi cualquier cosa y se usaba como una herramienta y como un arma en la antigüedad. Dice, trastornó los montes de raíz. Existen dos personas o dos seres que pueden usar este pedernal. Uno es Jehová de los ejércitos a través del Espíritu Santo, y otro es Satanás a través del diablo y sus ángeles. Y nos habla la Biblia de dos raíces, y nos habla la Biblia de dos árboles, el árbol de las virtudes y el árbol de los defectos. Y te dice Dios, Deuteronomio 30:19, aquí te pongo en medio de dos árboles, el árbol de la bendición, el árbol de la maldición. Y te dice Jesús, y te dice Jehová, y te dice el Espíritu Santo, escoge pues, ¿cuál vas a decidir? ¿Cuál vas a escoger? Escoge pues la bendición para que yo te pueda bendecir. Muy bien, en Job 29, versículo 19, dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. En la semana pasada estábamos viendo lo que era la raíz de tierra seca. Aquí no nos está hablando de la raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es aquella que está casi a punto de quebrarse, pero todavía tiene la capacidad de absorber líquidos, agua y poder vivificarse. Aquí me está hablando de una raíz abierta junto a las aguas. ¿Qué significa una raíz abierta? Significa alguien que está dispuesto a probar algo nuevo, aunque no lo crea del todo. Alguien que está dispuesto a cambiar si le demuestran que es verdadero. Alguien que no está cerrado a escuchar algo que a lo mejor nunca ha oído, pero que decide confiar en la persona que se lo está diciendo. Y aquí viene la importancia de que nosotros testifiquemos con base a la verdad, con base a la honestidad. Estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía rocío. Fíjate, hermano, que si tu raíz está siempre y permanentemente en aquel que te puede dar el agua, esa agua que nunca nos va a dar sed, esa agua que representa la vida eterna, entonces nosotros y nuestras ramas y nuestro fruto siempre va a tener un rocío que a la distancia hacen a ese árbol deseable a la vista. Entonces, cuando tú vivas tu vida, hermano, lo que estás haciendo es que las personas se quieran acercar y preguntarte: ¿cómo estás haciendo tu vida, hermano? De tal manera que eres siempre bendecido. ¿Por qué siempre estás contento a pesar de tus problemas? Porque a pesar de que no tienes, te es bendecido. Porque el rocío que tienes desde la raíz te inunda. Y esto es lo que llama la Biblia la gracia sobreabundante. Entonces nos vamos ahorita a Proverbios 12, versículo 3. Proverbios 12, que por cierto, no sé quiénes ya leyeron su proverbio. Aprovecho para decirles que los proverbios se leen un capítulo diario. Hoy leemos el 31, mañana el proverbio primero, y así consecutivamente. La lectura del proverbio se repite 12 veces al año, es uno por cada día. Proverbios 12, versículo 3. Dice la Biblia:
el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Una persona que está buscando a Dios y que está aprendiendo la verdad, si no deja el pecado, dice la Biblia que no se podrá afirmar, no podrá arraigarse, no podrá tener un cimiento verdadero, no podrá tener esa confirmación en la fe, no va a poder tener esa sobreedificación y mucho menos ese arraigo. Dice la Biblia, mas la raíz de los justos no será movida. ¿Qué se refiere, hermano? Que si tú estás dispuesto a obedecer, que si tú estás dispuesto a someterte, que si tú estás dispuesto a comprometerte, que si tú estás dispuesto a disciplinarte y tú estás dispuesto a continuar el proceso de discipulado, que solamente viene con el estudio y el escudriño de la palabra de Dios, agarras un diccionario, una concordancia y tu Biblia y te pones a escudriñar y te vas a dar cuenta de lo que el Espíritu tiene para ti y para enseñarte. Proverbios, el mismo Proverbio 12, pero el versículo 12 dice, desea el impío la red de los malos. Y esto es algo peligroso para el cristiano porque a veces nosotros nos damos cuenta que la gente que no es honesta delante de Dios parece que Dios lo bendice. Que la gente que está en medio del pecado no le pasa nada. Que a la gente que está haciendo maldad parece que todas las cosas le salen bien. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí te dice, desea el impío la red de los malos. Si yo empiezo a desear algo que le está pasando a la gente que no sigue a Dios, cuidado porque eso me puede hacer un impío a mí. Estoy deseando un camino diferente a donde yo estoy caminando. Yo no puedo ambicionar algo de alguien que está lejos de Dios. La Biblia me dice que si hay algo limpio, que si hay algo puro, que si hay algo sano, en eso debo yo pensar. No debo de pensar, mira, el vecino está ofendiendo a todos, está golpeando a su esposa, está maltratando a sus hijos, pero mira, no se enferma, pero mira qué feliz, pero mira qué... No, estoy poniendo la mira en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba, como a mí me dice la Biblia que lo debo de hacer. Mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, y lo más hermoso es esto, dice, mas el justo saldrá de la tribulación. No te está diciendo la Biblia que te va a librar de la tribulación, te está diciendo que tú al arraigarte, al sobreedificarte y al establecerte en la fe, entonces vas a salir de la tribulación. Mas el justo saldrá de la tribulación. El arraigo, el arraigarse, hermanos, es la garantía de que vamos a salir de la tribulación. Dice la Biblia, sométete a Dios, resiste y el diablo huirá. ¿Quieres que el diablo huya de ti? Arráigate con una raíz firme en la roca y entonces solamente sométete a Dios y espera en Él, confía en Él y Él hará que el diablo huya de nosotros y toda tribulación y toda angustia y toda sombra de muerte huirá de nosotros. Simplemente necesitamos arraigarnos. Y si tienes raíces negativas, solamente tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que crecer y alimentar el fuego del Espíritu Santo en ti, porque cuando la lumbre crezca, se queman todas esas raíces secas del pecado, de la impiedad, y entonces solo quedará en ti la raíz verdadera del fruto verdadero, del camino verdadero que es Cristo. Nos vamos a Isaías, se encuentra más adelante, Isaías, capítulo 5. Versículo
24. Dice la Biblia: por tanto, como la lengua del fuego consume los aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Escuchen que dice aquí que hay una raíz que puede tener flor, que puede aparentar ser hermoso, que puede aparentar estar sano, que puede aparentar estar bien. Cuando nosotros vemos una planta con una flor hermosa, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Esa planta está sana, que esa planta está bien arraigada, pero no necesariamente esa planta da fruto. Nos acordamos de un arbusto que Jesús fue y se acercó para ver si tenía fruto, la higuera, y resultó que no tenía y la maldice, porque era tiempo de dar fruto y no tenía ninguno, pero dice que era hermosa, aparentemente era hermosa. Entonces la apariencia va en contra de la sobreedificación y del arraigo. Arraigarnos no es crear una apariencia de hipocresía, no es crear una apariencia de que estoy entendiendo, no es crear una apariencia de bondad, como dice la Biblia, que vendrán engañadores con apariencia de bondad, con apariencia de caridad y creyendo que están haciendo lo correcto cuando en realidad no lo están haciendo. Entonces eso es estar en un camino equivocado, pero nuestra mente piensa que estamos en el camino correcto. Isaías 5:24 nos dice: porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Acepto la palabra de Dios o la desecho? ¿La acepto o la abomino? ¿Qué significa abominar? No es como repudiar. Abominar es como que la puedo leer, pero no tengo por qué obedecerla. La puedo analizar, pero no tengo por qué llevarlo a la práctica. Entonces, analicemos, hermanos, porque muchos de nosotros leemos la Biblia, oramos, hasta nos damos el lujo de escudriñarlo. Pero si escudriñas y no lo llevas a la práctica, te estás engañando a ti mismo. Si no tienes fruto, entonces ¿cómo Jesús va a decir, por sus frutos los conoceréis? Si no el fruto, ¿qué es lo que se está diciendo de ti? Y hay que tener mucho cuidado con ello. Isaías 14, versículo 29 y 30. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco y su fruto será este volador. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán seguramente. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y mataré tu reliquia. ¿Qué significa esto? Que para que una raíz pueda morir, la muerte de esa raíz tiene que ser dejando de alimentar esa raíz. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí tienes una raíz que es espiritual, que viene de Dios. Tienes la raíz de la bondad, pero aquí tienes la raíz del egoísmo. Entonces tú decides a quién vas a alimentar y a qué raíz vas a dejar morir de hambre. No puedes tener vivas a las dos y no puedes matar a las dos, porque siempre tiene que haber una raíz dentro de ti. ¿Qué decides tú dejar morir y qué decides tú alimentar para que viva? Si yo alimento mi egoísmo, la raíz de mi egoísmo, esta raíz se va a morir, la de la bondad, la de la misericordia, la de compartir, la de ser de un mismo sentir. Se muere esa raíz, ya tienes una raíz de amargura, ya tienes una raíz de ignorancia, ya tienes una raíz de duda, ya tienes una raíz de maldad.
Si haces lo contrario, se muere esta raíz de maldad y el Espíritu Santo te sobreedifica y calcina esa raíz de tierra seca y jamás vuelve a ser en ti un fruto negativo. Ya eres una nueva criatura. Eso significa, hermanos. Isaías, capítulo 37. Versículo 31 dice: y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba. Aquí me está hablando de que tengo que terminar hasta con el mínimo residuo. Hay gente que sale de un lugar contaminado y siguen los pensamientos negativos. Tienes que calcinar eso. Hay gente que sale de un lugar determinado y no puede dejar las palabras de doble sentido. Hay gente que puede salir de un lugar, aceptar a Cristo y no puede dejar de ser egoísta. Esos pequeños residuos solamente tienen que ser eliminados bajo la sombra del Altísimo, bajo la luz del omnipotente Dios. Y dice, y el residuo de la casa de Judá que hubiera escapado, tornará a echar raíz abajo y dará fruto arriba. ¿Cuáles son tus raíces, hermano? ¿De qué manera estás viviendo tu vida ahorita? ¿Tienes una vida preocupada? ¿Tienes una vida ansiosa? ¿Tienes una vida desesperada? ¿Tienes una vida de enfermedad? ¿Tienes una vida de desesperación? ¿Tienes una vida de vacío existencial, que se está poniendo mucho de moda eso? ¿Tienes una raíz de apatía? ¿Tienes una raíz de que no te consideras importante? ¿Tienes una raíz de falta de amor, de falta de aceptación? ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y ahí determinas qué raíz es la que tú tienes. ¿Cómo saber si tengo una raíz de Dios? Bueno, si a pesar de que yo siendo egoísta busco el camino de Dios y trato de cambiar, tengo una raíz positiva que me está llevando a un lugar contrario de donde yo estoy caminando. Si tengo una raíz de mentira, pero trato de edificarme en la verdad y oro y trato y lucho, estoy en un camino correcto. Si tengo una raíz de amargura, pero me sucede algo y trato ya de no pensar en el evento, sino que estoy tratando de pedirle a Dios que me ayude a perdonar y que me ayude a soltar resentimientos y rencores y odios, entonces estoy listo para ese nuevo camino, esa nueva raíz, esa nueva edificación y ese nuevo arraigo. Nos vamos a Jeremías 12, 17, dice: mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente, sacándola de raíz y destruyendo, dice Jehová. Y recordamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se te está dando un tema que ya te quita la ignorancia sobre las raíces y te lleva al entendimiento, si estás dispuesto a tener un autoanálisis. Este es Jorge, que hace grato para Dios y que hace no grato para Dios todos los días. Y empiezo a analizarme, empiezo a confrontarme y empiezo a aceptar que puedo tener cosas buenas y cosas malas. Y cuando ya acepté que hay cosas buenas y cosas malas, como un libro, hay parte izquierda, parte derecha, entonces yo puedo tomar una decisión con base a mi conciencia, mi inteligencia y la sabiduría de Dios de qué quiero yo decidir. Ir hacia el presente, donde está Cristo, donde hay cambio, donde hay perseverancia, donde hay bondad, donde hay vida eterna, o me quedo en el presente viviendo un pasado, sufriendo cosas que ya sufrí y no perdonando cuando tengo que perdonar y no dándole las cargas a Dios cuando puedo dárselas. Entonces ahí viene mi decisión. Si no oyere, arrancaré a tal gente sacándola de raíz. Y dice la Biblia que Él nos injerta y Él nos puede cortar y nos puede tirar al fuego. Hay que tener mucho cuidado con ello.
Continuamos con Ezequiel 31. Versículo 7 dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Muy bien, y yo tengo que entender que la prosperidad, que el bienestar, que esas aguas, que esos ríos de agua viva solamente pueden venir a través del Espíritu Santo de Dios. Y si tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces estoy dispuesto a crecer, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a ser dirigido, estoy dispuesto a ser enseñado, estoy dispuesto a ser obediente, porque el Espíritu Santo de Dios es mi maestro, es mi guía, es alguien que me direcciona, y es alguien que me edifica, y es alguien que me muestra la verdad de lo que yo estoy viviendo. Continuamos con Está viendo una pregunta, pero solo pusieron arraigarse y qué más. arraigarse, hicieron una pregunta, dice si arraigarse y qué más. Pues Colosenses 2:7 nos dice las tres cosas: arraigarse, sobre edificarnos y confirmarnos en la fe. Recuerden que está en el versículo clave, está en la parábola clave, que es Mateo. Para los que acaban de entrar al chat, es lo que estamos nosotros estudiando, lo que son las raíces. Pues, hermanos, nuestro siguiente versículo se encuentra en Amós 9, versículo 15. Amós 9, versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y es un bonito versículo para concluir hoy, en esta noche, porque a veces nosotros queremos plantarnos en una raíz y plantarnos en la misma tierra en la cual nosotros salimos. Y aquí me está hablando que estamos siendo plantados en una tierra nueva. Y la Biblia me habla de cielo nuevo y tierra nueva. Somos nuevas criaturas, por tanto no podemos ser plantados en la misma tierra ni en el mismo cielo. Ya no pertenecemos a esta tierra, porque dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. Estamos en una nueva tierra, la tierra prometida. Estamos en el nuevo cielo, en el tercer cielo donde se encuentra Dios. Y te dice, te plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. El que persevere hasta el fin será salvo. El que es plantado en la promesa, el que es plantado en la esperanza, el que es plantado en la convicción, está arraigándose en lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que Jehová Dios te dice, y lo dice como el último versículo del libro de Amós. Y cuando te dice en el versículo 11 del capítulo 8, te dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Estamos en esos tiempos, hermanos, pero ¿cómo yo puedo darle de comer a tanta gente si ni siquiera tengo 5 panes y 3 peces? Cuando no hay gente dispuesta, los 5 panes tienen que ver con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y los 3 peces, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Para poder hacer la multiplicación necesito tener disposición, convicción. Entonces yo tengo que analizar que la palabra de Dios es un acto constante y perseverante y disciplinado y comprometido de lo que yo tengo que hacer para arraigarme y dar un buen fruto al 100, al 60 o al 30%. Estamos hablando de fruto. ¿Quieres dar un buen fruto? En Gálatas se encuentra el fruto. ¿Quieres dar fruto de misericordia? Aliméntate de misericordia. Pero ¿sabes qué es lo que te ha puesto el maligno? Todo lo opuesto a la misericordia, que es el egoísmo, que es la vanagloria, que es la soberbia. Tú quieres tener fe y el maligno ha trabajado en ti lo contrario, que es la duda, que es la incertidumbre, que es el cuestionamiento. Quieres tener paz y el diablo te ha puesto todo lo contrario a la paz, que es ansiedad, desesperación, tribulación, preocupaciones. Si tú te das cuenta, hermano, todo lo que tú vives que va opuesto a la voluntad de Dios, es porque Dios te tiene esa bendición a la inversa de lo que vives. Si tienes un día muy ansioso, es porque Dios te tiene una bendición de paz. Simplemente tú estás viendo de una manera equivocada, escalera espiritual. Dios nunca te va a pedir que lo ames si tú no has encontrado el amor hacia ti mismo, si no has encontrado el respeto hacia ti mismo y si eres incapaz de poner en acción los valores que nos hacen ser humanos y que nos hacen ser empáticos y que nos hacen ser cristianos y al final de todo ser una familia en Cristo. Muy bien, pues hasta aquí el estudio del día de hoy y pues vamos a orar, hermanos, para darle la honra y la gloria a Dios y yo te invito, hermano, si Dios nos permite estar transmitiendo estos pequeños estudios y Dios nos permita la frecuencia que cada día sea más y sea más pronto. Yo les voy a estar avisando y cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla, ya sea que no, si se los puedo responder ahora, si no, se los responderé después. Vamos a orar, hermanos, y como estás en tu casa, como estás en tu santuario, como estás con tu familia, yo te invito a que te postres para que juntos podamos clamarle a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración de fortaleza, una oración para pedirle a Dios esa seguridad en estos tiempos complicados y difíciles. Bendito Padre, en esta hora venimos ante ti con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado. Y cuando yo digo un corazón limpio, me refiero a un corazón dispuesto, a un corazón de niño, que aunque yo esté sucio y manchado, un niño viene sucio y manchado y te quiere abrazar. Porque él no ve si estás sucio, él solo ve el hecho que te quiere abrazar. Y a eso me refiero, que venimos con un corazón limpio. Que no me importa qué tan grande sea mi pecado ahora, Señor, yo solo quiero abrazarte, porque en ese abrazo sé que voy a dejar muchas cosas que me están haciendo daño. En tus brazos se encuentra esa sanidad que yo necesito. Y que mucho tiempo me he alejado de permitirme el sentirme abrazado por ti. Me he olvidado de que tú eres mi padre y que el abrazo de un padre significa muchas cosas. No es lo mismo que te abrace tu madre, que te abrace tu padre, porque cuando te abraza tu padre sientes protección, sientes la presencia de alguien que inunda tu mente, tu alma y tu cuerpo. Déjate abrazar por Dios. Déjate que en esta noche el Espíritu te toque, que el Espíritu te mueva, que el Espíritu te haga sentir que eres importante para Dios. Al final de cuentas, eres la creación más grande, tú y yo, de Dios. Y nos hizo de último. Porque como dice el dicho, lo mejor siempre viene después. Lo mejor siempre viene de último. Y los últimos serán los primeros. Y nosotros nos fue dado y encomendada esta tierra para enseñorear. Ahora nos es encomendada para evangelizar, para salvar y rescatar esas almas que tienen esa necesidad
Ya estamos en los tiempos de la hambruna espiritual, dice el versículo 11, no lo olvides, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y no la hallarán. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y los pocos obreros fieles que hay, el mismo pecado, la misma maldad, la misma soberbia, la misma arrogancia, la misma envidia, está matando a estos siervos y estas siervas de Dios. Yo te invito a que ores por la gente que es fiel, por la gente que de verdad busca servirle a Dios, llevando mensajes, llevando evangelismo, llevando bendición. El poder de Jehová se manifiesta no en los que oyen, sino en los hacedores. No seamos oidores, seamos hacedores. Y si no sabes cómo, hermano, pregunta, acércate, infórmate, escudriña. Y te darás cuenta que muchas de las cosas que tú pensaste que eran así, al final no lo son. Porque Dios dice que sus pensamientos no son mis pensamientos y la forma en que yo creo no es la forma en que Dios quiere que creamos. Debemos de analizar y debemos de entender que el propósito de Dios simplemente se desarrolla ante un corazón limpio, un corazón contrito y un corazón humillado. Al final de cuentas es ser como niños otra vez. En esa inocencia de que si hoy te peleaste con alguien, al ratito tienes esa humildad de volver a hablar, de volver a jugar, de volver a compartir, de volver a invitar y de volver a aceptar que somos parte de una humanidad que cada día se está perdiendo en medio del egoísmo y de que si ahorita hay una pandemia, hay gente que se aprovecha de la necesidad de otras personas y elevan los precios. Esto es la rapiña que estábamos hablando el domingo y a Dios no le agrada. Y nosotros debemos postrarnos y debemos de buscar a Dios. La única forma de mantener este virus fuera de tu casa es postrándonos. Cuando Dios te dé un mensaje, hermano o hermana, simplemente haz lo que te diga ese mensaje. Nunca hagas lo que tú quieres hacer si Dios ya te dijo que algo debes de hacer. No cuestiones, simplemente obedece lo que Dios te dice, porque por algo nos lo dice. Dios dice en su palabra que pensamientos de paz tiene para con nosotros. Por tanto, si pensamientos de paz tiene y me dice que yo me quede callado, es porque va a ser lo mejor para mí. Si Dios me dice que tengo que estar confiado, simplemente tengo que confiar. Pero Dios siempre me va a pedir algo que me dé trabajo de hacer, porque ahí es donde quiere que yo trabaje. Si Dios me pide, sabes que no te enojes, es porque Dios quiere trabajar con mi temperamento. Si Dios me dice, sabes que ámate, porque Dios quiere trabajar en mi carácter. Si Dios te dice diferentes cosas, es porque Dios quiere obrar en tu vida de una manera personal, directa, porque eres su hijo, eres su hija y quiere que seas bendecido y bendecida. Bendito Padre, en esta hora, Señor, clamamos y pedimos por todas las iglesias, por todos los pastores que ahora ven detenida, Señor, su obra dentro de sus lugares de origen. Te pedimos por todas las personas que tienen alguna enfermedad o algún contagio de alguna situación, Señor, que los protejas. Ponles cobertura especialmente a ellos, los que tienen diabetes, los que tienen cualquier situación, Señor. Ayúdalos a cuidarse cada día un poco más, Señor, y que te den la honra y la gloria en medio de cada situación. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad, a entenderla, a analizarla, a escudriñarla, y entonces nosotros podemos disfrutar de tu voluntad y de la consecuencia tan maravillosa que es la vida eterna, cenando a tu lado, junto a ti, preguntándote cara a cara lo que no podíamos preguntar y disfrutando de tu presencia por siempre. Ayúdanos, Señor, a estar confiados
en medio de esta crisis mundial. Ayúdanos a estar unidos, no un solo cuerpo, como esta transmisión está logrando hacer, unir mucha gente de distintas denominaciones. La denominación no te salva, lo que te salva es Cristo. Yo te pido hoy que cada vez que tú te postres, estés dispuesto a derramar tu alma, porque en el alma es donde las raíces más fuertes y más firmes se permanecen ahí. Tu raíz de amargura, tu raíz de odio, de rencor, del pasado. Algunas raíces se hacen fuertes en la mente y es cuando tus pensamientos, aunque no hagas las cosas, estás viviendo y estás pensando cosas desagradables a Dios. Y algunas raíces son en la parte física. Pero fíjate, si trabajas en tu alma, las raíces de tu cuerpo morirán. Si trabajas en tu espíritu, las raíces de tu alma morirán. Pero si trabajas mano a mano con Dios, que Él nunca te va a soltar, cada vez que tú tengas que cruzar una avenida y Dios te agarra, y Dios te arraiga, jamás vas a sufrir algo más. Jamás te vas a perder, jamás te vas a confundir. Y eso es lo que Dios quiere cuando dice arraíguense, sobreedifiquen, sean realmente la nueva criatura que yo quiero que ustedes sean. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que escuchan este estudio y a todos aquellos que van a compartir este estudio también para que otras personas puedan escudriñar. Bendecimos a toda la gente que se está encargando de evangelizar. Yo te invito a que evangelices, hermano, repartir un folleto a alguien que no vayas con la gente que no conoces. Reparte folletos a la gente que tú conoces. Atrévete a decir con eso que eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hagas te va a costar más trabajo pecar. Busca a Dios, pero búscalo de tal manera que lo quieras encontrar. Y cuando lo encuentres, aférrate a Él y no lo sueltes. Lucha contra tus pensamientos, lucha contra tus emociones y lucha contra las necesidades de tu cuerpo, porque Dios te va a dar siempre sustento y abrigo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Hermano, seas bendecido tú y toda tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.